Con esa personalidad muy es muy difícil. No, es muy escaso y digamos que este es el lado bueno, el Mourinho bueno, nos lo trajeron hoy a esta rueda de prensa, el profe Castel, además con una urgencia, ¿no? Él dice, la urgencia es que tenemos que ganar. ¿Cómo son las cuentas del Benfica de Richard Ríos, Jota? Mire, Javier, Benfica está por fuera, es que en la Champions son 36 equipos, cada uno juega 8 partidos, han jugado 7, falta solo una fecha. Los 8 primeros clasifican de manera directa a los octavos, del puesto 9 al puesto 24, hacen una repesca, unos enfrentamientos directos para sacar los rivales de esos 8 primeros, y del 25 en adelante quedan eliminados. Benfica es puesto 29, tiene 6 puntos en 7 juegos. Si Benfica gana, podría, dependiendo de los resultados de otros equipos, podrías aspirar a entrar al repechaje ahí colgado en el puesto 23 o 24, pero depende de otros resultados. Claro. Lo primero es ganar y esperar resultados. A eso es lo que se refiere, ellos ganan y van al vestuario a esperar a ver cómo se mueve la fecha. A ver cómo se mueve, exactamente. Y el Madrid es tercero, tiene 15 puntos, uno diría, está muy cómodo, está clasificando directo, pero si el Madrid llega a perder, y también dependiendo de resultados, podría quedar por fuera de los 8 clasificados directos e ir a repesca. Entonces, Madrid también se tiene que asegurar. Sí, sin duda. ¿Respondió Arbeloa a lo manifestado por Mourinho? Sí. Sí, también. La primera respuesta, emocionado por las palabras justamente de Mou. Hoy en la rueda de prensa del Benfica, Mourinho ha tenido unas palabras muy bonitas hacia ti, de vuestra etapa juntos en el Real Madrid. Te quería preguntar, no sé si las has oído, y un poco qué significó la figura y qué significa a día de hoy que eres entrenador, la figura de José Mourinho, para ti. Sí, claro, no me he perdido la rueda de prensa del míster, no me las perdí cuando era jugador y poníamos en el vestuario todas y cada una de sus ruedas de prensa, y no lo he hecho hoy, ¿no? Y para mí, pues evidentemente un orgullo tremendo escuchar todo lo que ha dicho de mí, pues la verdad es que emocionado y feliz porque José ha sido para mí mucho más que un entrenador a todos los niveles, sobre todo a nivel personal, ha significado y ha sido muy importante durante toda mi carrera, y hoy en día pues también le considero un gran amigo, así que nada, pues desde aquí evidentemente agradecerle todas y cada una de las palabras y muchas ganas de verle mañana y darle un fuerte abrazo. Le preguntaron si usaba cosas de Mourinho siendo ahora entrenador. Usas cosas de Mourinho, si es un espejo para ti. ¿Quieres seguir sus pasos? No, hombre, un espejo, por supuesto. Lo dije también el primer día, ¿no? Que es imposible, y yo creo que no habrá nunca nadie como José, y cualquiera que le quiera imitar o ser igual que él va a fracasar, y eso yo también lo entiendo y lo he entendido desde el primer día. Creo que mi éxito será ser yo mismo, y evidentemente dentro de ese ser Álvaro Arbeloa pues hay una parte importante de la influencia que tuvo José en mí y de todo lo que significó y de todo lo que pude aprender a nivel futbolístico, a nivel táctico, organizativo, comunicativo. Pues he intentado aprender muchísimo de él, pero bueno, pues aquí estamos, mañana nos veremos las caras. Yo creo que al final lo importante son los 90 minutos, sé que él va a querer ganar el partido, sé lo competitivo que es, evidentemente pues yo también, y lo más importante va a ser eso, ¿no? Esos 90 minutos. Bueno, Mourinho dijo que era difícil por el celular, complicado el contacto, pero Arbeloa dice que sí ha mantenido contacto desde que salió del Real Madrid. Evidentemente hemos mantenido el contacto, tampoco te voy a engañar, sé quién es José Mourinho, cómo debe tener el móvil, entenderéis por qué cambia tanto de número, por quién es, e he intentado, entre comillas, molestarle lo menos posible, ¿no? Pero es uno de esos amigos que puedes estar mucho tiempo sin hablarle y llamarle a las 3 de la mañana y estoy seguro que me cogería el teléfono, y para cualquier cosa que le necesitase, ¿no? Para mí esa es la relación que tengo con José, y evidentemente pues sí que hemos mantenido el contacto, pero he intentado tampoco ser muy pesado.
Ya, a las 3 de la mañana y le contesta el teléfono. Sí, Lo quieres, ¿sí? A las 3 de la mañana. No creo que a las 3 de la mañana Mou le responda el teléfono. Dice que sí habló, Mourinho dijo que no tenía, que no había conversado con él. Solo la familia. Pero es muy normal ese juego, es muy normal. Seguramente Mourinho lo que no quiere es que le sigan preguntando y qué habló con Arbeloa. ¿Qué le aconseja y cómo? Sí, exactamente. ¿Y qué hablaron? Y hablaron antes del partido. Era como, por ejemplo, en la época nuestra, cuando el clásico Atlético Nacional con Subeldía y Bilardo con el Deportivo Cali nos vendían entre ellos una pelea que no se hablaban, no, alejados, pelea, no. Pero total, pregúntele a Marino, Carlos, pregúntele a Marino y verás. ¿Verdad, Marino, que eso fue así? ¿Usted estaba en esa época? Hombre, qué época tan berraca, Javier. Sí, Marino. Eso era tinglado, Javier, ¿te acordás? Y resulta que después cuando el viejo vendía la doble, cuando se van del fútbol colombiano, después se encuentra uno con que hablaban permanentemente y se gozaban a los medios de comunicación, a nosotros los periodistas nos gozaban cuando nosotros decíamos están peleados. Subeldía dice que no habla con Bilardo, que desde hace más de un mes, y resulta que conversaban hasta el día antes del partido. Hola, pero sí que le aprendimos a esos viejos, ¿no? Sí, no, muchísimo, esos viejos eran maestros, auténticos maestros, hasta para poderle echar leña al fuego. Y eso sin envidia, ¿no? Qué personajes. Muy bien, tenemos las 3 de la tarde, 6 minutos. Estamos en Blog Deportivo. Apareció una alineación del Bucaramanga del 73. Sí, señor. Que esta sí es más fiable. Esta alineación antes del partido de hoy, a las 4 de la tarde, frente al Cúcuta Deportivo. 1973, 1974. ¿Quiénes armaban ese Bucaramanga? De pie, izquierda, derecha. Jairo el Perchi, dice acá, en las cápsulas de Carreño lo encontré. No, ese es Farid Perchi. Debe ser Farid Perchi. Exactamente, es jugador del Deportivo Cali y Deportivo Pereira también. Hernán Cerquera. Cerquera, sí. Edgar Talero. Sí. Oscar el Paneso. Oscar el Paneso. Sí. ¿El Paneso qué? Oscar Paneso. Oscar Paneso, bueno. No, el Paneso. Acá. Allá, Gilberto, el burro centeno, también dice así. El burro centeno, sí. El burro sí también. El burro, entre así comillas. se le conocía, el burro centeno, sí. Roberto Peque Cabeles. Peque Cabeles, un lateral izquierdo chiquitico. Inclinados, Muy ahí bajito. está en la foto de nuestro canal de YouTube. Misael el Papo Flores, capitán. Jugadorazo. Fenomenal. Jugador clasudo, jugador de mucha clase. Ese también era bueno. Carlos Bueno. Sí. Roberto. Perdón por el chiste, se me salió. Roberto Riquelme. Roberto Riquelme, el arquero, el hijo de Gustavo Riquelme. ¿Era Gustavo el papá? Su papá también jugó en Colombia, dice No, claro, por acá. sí, El pero Roberto el Riquelme, otro día, Javier, Roberto Riquelme, se me hijo, pasó Roberto Riquelme, hijo. cuando hablamos de arquero, papá e hijo, que habían sido arqueros, los Riquelme, entonces, ese día se me fue. Los Riquelme fueron arqueros, papá e hijo. Pero los dos no fueron Roberto. Sí. Don Javi dice aquí que sí. Roberto Riquelme. No, uno era, creo que Gustavo. Gustavo, yo creo que era Gustavo. Creo que era Gustavo. Ya le busco esa. Entonces, Roberto Riquelme, Eduardo Emilio Vilarete. Vilarete, sí. Juan Carlos Oliveira, de Brasil. Sí. Y dice por acá una formación tipo de aquel Bucaramanga de 1973-1974. Roberto Riquelme, hijo, su padre paraguayo también jugó en Colombia. Peque Cabeles, Ramírez, Cerquera, bueno. Papo Flores, capitán. Frascueli. Sí, que murió en un accidente aéreo saliendo de la ciudad de Cúcuta, creo que fue. O Bucaramanga, no recuerdo, ahí me falla la memoria. El avión se estrelló contra uno de los cerros, creo que fue en Cúcuta, que él estaba en Cúcuta en alguna gestión. Roberto Frascueli, argentino, volante de primera línea, sí. Ardila, Gómez, Diz, doble Z, Diz, que también es argentina, Diz, sí. y Hurtado. El Chiche Diz. Y Hurtado. Ese en el Más Atlético Bucaramanga. 73-74. Diz jugó en los dos equipos. Sí. Jugó primero en Bucaramanga, de ahí pasó al Atlético Nacional y de Nacional no sé qué otro recorrido hizo, pero recaló finalmente. Estuvo en Junior también. En Junior también, recaló Junior, en el Cúcuta Deportivo. Como entrenador, sí, Miguel Osvaldo González y Jesús Barrios fueron clave en las campañas de los años 70. El Kiko, vamos a hablar con el Kiko a ver qué está Kiko, sintiendo el Kiko claro, con el reverdecer del clásico del Oriente colombiano. Cúcuta Bucaramanga hoy en nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Comarino. Hola. Haciendo remembranza de todo eso, ¿no? Sí, recordando en Blog Deportivo. Y ahí le pasó a Filemón, un amigo mío. ¿Sí? Filemón. Sí, le oía a una mujer muy linda, muy esbelta. Ajá. Y ella cortejándolo. Y él sigue haciendo el loco y tal. Hasta que en el parque, las palomas caídas, ella le cayó por la espalda. No. Le besó la nuca. No. Y Filemón, ay, no. Y él a no dejarse. Y ella ahí encima. Sí, bueno, sí, hasta que se le sentó al lado y dijo, bueno,
Ya no más. ¿El 4 o el 69? Ya no, si me va a venir a vender rifas, no, si estaba jodido Filemón. No, fiel habitante del Parque de las Palomas Caídas. Sí. Pero se quedó así. Dios santo, 3 de la tarde, 10 minutos, hacemos una pausa, viene un minuto de noticias con Valentín y estamos en el único show deportivo de la radio, Blog Deportivo. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. Te vamos informando cómo se prepara nuestra selección. Blue más que radio, es pura pasión. En la pantalla, en la radio o en el celular. Vamos Colombia a celebrar que vamos para el mundial. Se ve en Blue. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Candidatos en Barranquilla piden garantías de seguridad para las próximas elecciones. Aquí en Blue Radio, toda la información. Pese a que desde hace 3 días ronda la zozobra y el temor entre los habitantes de al menos 9 barrios del suroccidente de Barranquilla por una amenaza que los llevó a recolectar dinero para borrar toda la publicidad política que había sido pintada en los paredones del sector, desde el equipo de inteligencia de la Policía Metropolitana no hay respuesta frente a quién o quiénes estarían detrás de estas intimidaciones. Ante este panorama, candidatos y líderes políticos de la ciudad, como el presidente del Consejo de Barranquilla, Mauricio Villafañez, suman su voz para pedir respuestas y advertir que cada vez es más común el ataque contra las campañas en tiempos electorales. Y lo pasó también hace 4 años en la campaña del Consejo, donde también decían que uno no podía entrar a algunos barrios si no tenía permisos o si no hablaba con los que manejaban los barrios. Mientras tanto, en los barrios afectados siguen retirando todos los letreros, incluso con pintura que compran mediante colectas entre vecinos para evitar cualquier ataque armado contra sus viviendas o sus familias. Suscríbase en nuestro canal de YouTube y siga toda la información en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. ¿Habrá troncal de Transmilenio por la nueva séptima? Ante esto respondió el alcalde Carlos Fernando Galán en Mañanas Blue. Claro que sí. En Blue Radio, 1 minuto de noticias. 3 de la tarde, 12 minutos. A esta hora continúa hablando el presidente Gustavo Petro en medio de la presentación del nuevo proyecto para el Hospital San Juan de Dios en Bogotá. No se ha referido mucho al hospital, a ese proyecto que va a estar dedicado a los adultos mayores, pero así a lanzar duras críticas contra el alcalde Carlos Fernando Galán, asegurando que le dolía girar los recursos para el metro porque se estaba haciendo de forma elevada en la ciudad de Bogotá, pero también volvió a cuestionar las acciones de Donald Trump en Venezuela. Considera que no fue oportuno estos bombardeos que se adelantaron a inicio de años en Caracas e incluso dice que Nicolás Maduro debería ser devuelto para que lo juzgue allí el sistema venezolano. Eso no es un acto contra Trump, contra Maduro, que se parecen igual porque creen en el petróleo como Uribe. Son iguales, pero tienen que devolverlo y que lo juzgue un tribunal venezolano, no estadounidense. ¿Y por qué? Porque la civilización latinoamericana es diferente a la civilización anglosajona. Europea. Allí continúa entonces la intervención del presidente Gustavo Petro, cuestionando nuevamente los recursos que elegirá a la alcaldía, y estamos atentos entonces al cierre como tal de este discurso. Y mientras el presidente habla de Venezuela, en Antioquia se complica la situación de orden público. La violencia en el municipio de Briceño ya deja cerca de 50 personas desplazadas, afectaciones a la misión médica y a las escuelas que no pueden funcionar con normalidad. Melissa Álvarez.
Los enfrentamientos armados entre las disidencias de alias Calarca y el Clan del Golfo en el municipio de Briceño Norte de Antioquia ya tiene a 27 familias desplazadas, es decir, unas 48 personas, pero además, según la gobernación, también afectaron de manera directa el centro de salud de la vereda El Roblal, limitando la atención médica. Además, afectó 28 sedes educativas, poniendo en riesgo la continuidad académica de 375 estudiantes que deberán continuar con trabajo desde sus casas. Por lo pronto, el ejército avanza en labores para verificar artefactos explosivos sobre las vías rurales y llegar hasta el punto afectado. La DIAN emitió una alerta sobre suplantación de imagen. Aquí en Blue Radio, toda la información. La DIAN lanzó una alerta a la ciudadanía por el uso fraudulento de su imagen institucional en supuestos remates de vehículos, una modalidad de estafa que ha sido detectada recientemente en ciudades como Tunja, Popayán y Barrancabermeja. Según la DIAN, se ha hecho por parte de personas inescrupulosas que se están haciendo pasar por funcionarios oficiales para engañar a posibles compradores con ofertas falsas de automotores a bajo costo. De acuerdo con las denuncias recibidas, los estafadores contactan a las víctimas a través de redes sociales, especialmente por Facebook y WhatsApp, donde ofrecen camionetas y otros vehículos de alta gama bajo la figura de presuntos remates adelantados por la DIAN. Para dar apariencia de legalidad, utilizan además los logotipos institucionales, los carnés falsos y los correos electrónicos que simulan pertenecer a la entidad. En varios casos, solicitan además consignaciones de altas sumas de dinero, hasta por 30 millones de pesos, con la promesa de una entrega inmediata del vehículo, el cual nunca se materializa. Ante esta situación, la DIAN es enfática en que no realiza remates judiciales ni ventas de vehículos a través de correos electrónicos, redes sociales, WhatsApp o intermediarios. Suscríbase en nuestro canal de YouTube para más información. En Blue le ponemos cara a la radio. En Mañanas Blue, Carolina Calderón, quien fue declarada insubsistente en el DAPRE, dijo que espera que el presidente Gustavo Petro desconozca la salida masiva de los funcionarios. Yo la verdad, Néstor, no lo puedo creer por lo que le digo. Viví el 9 de enero lo que pasó. El 14 de enero, el 13 de enero, viví la salida de Angie Rodríguez. El 14 de enero me dicen lo que ya les dije 2 veces. Veo a un señor como el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en tarima, en diferentes lados del país, hablándonos de derechos humanos, de derechos laborales, de dignidad. Esa misma dignidad con la que hoy estoy aquí hablando con ustedes y con la misma de siempre, la que siempre he tenido, porque las personas que me conocen pues saben cuál ha sido mi actuar. Y le puedo decir al país y le puedo decir a su mesa de trabajo que lo que nos están haciendo es una canallada y que yo espero, por tranquilidad, saber que el presidente no sabe lo que nos están haciendo, porque no puedo creer que precisamente esa persona que nos habla de derechos laborales, de derechos humanos y de dignidad esté permitiendo esto. Sigan esos contenidos en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. ¿Por qué no se... Son las 3 de la tarde, 18 minutos, el único show deportivo de la radio, Blog Deportivo. Bueno, algunos agregados a lo que habíamos dejado en punta antes de ir al corte comercial. Sí. El nombre es Adolfo Riquelme, el papá de Roberto Riquelme. Okay. ¿Cierto? Paraguayo. Creo que alcanzó a ser jugador de selección paraguaya, que vino por los años 60 al fútbol colombiano. Su hijo Roberto Riquelme, administrador de empresa, fue de los primeros profesionales que jugaban al fútbol y combinaban con sus actividades administrativas. Él fue ejecutivo de Golti, de la empresa fabricante Escobar y Martínez. Balones Golti. Exactamente, fue ejecutivo, fue un creo que gerente, pero no sé si en el área comercial o en el área de los números, en el área administrativa. Escarbando, Javi, Adolfo, el papá Adolfo Riquelme, campeón sudamericano en el 53.
Con la selección paraguaya. Con la selección paraguaya. Y un oyente nos escribe en nuestro canal de YouTube. ¿Quién escribe? Carlos Arturo Valencia Espinosa dice: Roberto Frascuelli era director técnico del equipo de fútbol del distrito de producción de Ecopetrol del Centro, cerca a Barrancabermeja. Iba con todo el equipo de fútbol hacia el interdistrito, campeonato interno de Ecopetrol con muy buen nivel. Creo que viajaba hacia Cartagena y desafortunadamente el avión no superó el cerro y se estrelló. Eso fue en 1988. Una noticia muy dolorosa. Había una moda en el fútbol colombiano, Castel, ¿usted la recuerda? Patillas largas. No. Patillas de Vicente Fernández. Sí, señor, ese era Vicente Fernández. Había una moda y era contratar volantes, tapones, gorditos y pegadores. Y Frascuelli era así como lo era Carpeni. ¿Usted recuerda también a Carpeni? Sí. Claro, Carpeni, claro, Santa Fe, Quindío. Volantes, tapones de esa característica. Sí, claro, pegadores de marca. Castel, ¿cuál es patilla? Pensando siempre comida, Castel, se le está pegando lo que tiene al lado. Ahí. A veces este programa no necesita humor. Sí, claro, las patillas, Javier. No, la patilla fue una moda. Con bigotes. Y la pantaloneta de Triloval, Castel, cortica. Sí. Cortica, sí, señor. La cortica. Que era la cortica y de tela brillante, que era el Triloval. Satín, así como satín. Como claro. De la pancarta. Sí, que reemplazó a los suspensorios porque los prohibieron porque apretaba mucho los genitales. y generaba inconvenientes médicos. Exactamente. Inconvenientes de salud. Sí. Kiko, ¿usted alguna vez utilizó suspensorios o no? Kiko Barrios, hola Kiko. Pena, Kiko. Hola Javier, ¿cómo está? Buenas tardes. Un saludo muy especial a todos, especialmente a usted, a Javier, al camión Javier. Estamos siguiendo al pie de la letra la receta del neurólogo. Hagan memoria, muchachos, para que no lo joda el Alzheimer. Por eso estamos hablando del Cúcuta Bucaramanga, que hoy regresa como clásico al fútbol colombiano. ¿Usted qué recuerda de esos clásicos? Oiga, Javier, la verdad que a mí yo estoy muy complacido nuevamente con ese clásico, porque esos son los verdaderos clásicos del fútbol colombiano. Es el de Bucaramanga Cúcuta, extraordinario. Yo me recuerdo un clásico donde nosotros perdíamos 3-1 primer tiempo, y le metimos una remontada a ese clásico, que creo que fue uno de los últimos clásicos. Jorge Ramoa, recuerdo que hizo 2 goles y yo hice 2 goles esa tarde y ganamos 4-3. Uno de los clásicos más espectaculares que se ha jugado fue ese en Cúcuta, en la ciudad de Cúcuta. ¿Ya recuerda más o menos el año? ¿En qué año fue? Sí. Eso fue en los años 90, exactamente año 92, si no estoy mal. Con Tucho Ortiz. Con Tucho. 92. Año 92 con Tucho Ortiz. Usted dirigió también Bucaramanga, ¿cierto? Sí. Sí, yo dirigí a Bucaramanga en la B, lo dirigí en 2 oportunidades. Fui asistente, lo dirigí en la A, también lo dirigí. Y empecé mi carrera como técnico ahí en divisiones menores en el Atlético Bucaramanga también. Y tuvo dirigí el torneo de reserva que se hizo Javier en el año 2003. 2003. ¿Se acuerda que hicieron un torneo de reserva? Sí. Y viajábamos con el equipo profesional, y si el Bucaramanga iba a jugar con el Medellín, jugaba también Bucaramanga con el Medellín de reserva preliminar. Unos preliminares de lujo. Yo ya sabía quién venía. Yo dirigí ese equipo también. Sí, uno sabía en los preliminares de lujo quién venía asediando a los demás, a los del equipo titular. Uno decía, este pelado está para debutar, este ya está para jugar no reserva y no primer equipo. En el primer equipo, claro, sí. Que la gente se iba temprano al estadio, ¿cierto? Sí. Sí, totalmente. Había una ventaja que el que jugaba en la reserva podía jugar también en el equipo profesional, y así sucesivamente viajábamos juntos en avión. Yo recuerdo ese viaje que hacíamos de ahí de Bogotá a Ibagué, carajo.
porque había que viajar en bus de Bogotá a Ibagué por tierra, pero hacíamos el trayecto Barranquilla-Bogotá y el otro trayecto era en bus. Sí. Tanto el equipo profesional como el equipo de reserva para ir a jugar contra el Tolima. Sí, puro expreso bolivariano les tocaba, sí. Éramos 14 equipos, Javier. Sí, así claro. de sencillo. En los equipos del eje cafetero estaba Quindío, estaba el Pereira, estaba el Once Caldas, por supuesto, estaba el Deporte de Tolima, los dos equipos de la costa, Unión Junior, los dos equipos del norte y de los Santanderes, Cúcuta, Bucaramanga, los dos de Bogotá, Santa Fe Millonario, y me queda Nacional Medellín. Ahí están los 14 equipos. Buena memoria. Kiko, a propósito, apelando a esa memoria, usted ya nos contaba de esa remontada fabulosa, pero ¿alguna anécdota de los clásicos que recuerde en esos duelos entre Cúcuta y Bucaramanga, algo particular que le haya marcado la historia? Con Cúcuta y Bucaramanga, algo así, pero sí tengo algo que me contó Américo Montanini, que en paz descanse. El Cúcuta tenía un central, hombre, de madre alto, grandote, me decía, me echaba la historia de Américo. ¿Bautista? ¿Cómo se llama? ¿Sería Bautista o sería Cleto Castillo? Cleto. Ajá, sí. Cleto Castillo. Cleto Castillo. Sí. Cleto Castillo. Entonces me decía Américo me decía qué dura era ese Cleto, y yo lo enganchaba por la izquierda y por la derecha, pero para pasarlo entonces él me metía el brazo y me tumbaba en unas de esas tantas que yo intenté con Cleto. Él se cayó y él quedó arrodillado. Cuando me quedó arrodillado quedamos parejitos, Kiko, a la misma altura. Como Américo era peticito. Ahí aproveché y le metí un gancho de derecha. Me dijo América, entonces, ¿y qué pasó, América? No, terminó el partido. Gracias a Dios terminó el partido ahí. Entonces Cleto me decía, te espero allá en el parque. Tú sabes que en esa época uno no podía viajar después del partido, si no era hasta el día siguiente. Uno se iba para el hotel después del partido y llegaba al hotel a cenar y a dormir. Entonces, que Cleto que fue hasta lo llamó por teléfono, pero al teléfono del hotel. Lo llamó, le dijo, Américo, aquí está, aquí te estoy esperando, vamos a encontrarnos ahí en el parque. Le dijo que Américo me dio una risa que él dijo no, si yo me le enfrento a Cleto me mata Cleto. Imagínate, Cleto Castillo. Cleto era durísimo, Cleto era un provocador altísimo, profesional. Era altísimo, pero mire cómo es la vida, Kiko. Cleto era uno en la cancha era un león sin control. Y fuera de la cancha era un personaje maravilloso. Que era una madre fuera de la cancha. Eso era una cosa espectacular. Por ejemplo, en la cancha, una de las anécdotas que cuentan, jugaba él con Cúcuta Deportivo y jugaba Perfecto Rodríguez con Atlético Bucaramanga. Y él necesitaba desequilibrar a Perfecto, que era el goleador, era uno de los goleadores. Y él entró a la cancha mascando chicle y Perfecto era un hombre de secador en el pelo, que eso no era normal en esa época, ¿cierto? De secador, el pelo, si había que teñirse el pelo, él lo teñía del color que necesitara, de acuerdo a la expectativa. Él quisiera. Exactamente. y llegaba y antes del partido estaban ahí formados ya para hacer el saque y se sacaba el chicle y se lo pegaba en el pelo. Y empieza el partido Perfecto siguiendo a Cleto por todos lados. Lo sacó del partido. Y Cleto lo sacó del partido. Esto es contado por el profesor Rodrigo Fonnegra, porque Cleto iba a la oficina de Rodrigo Fonnegra, el ex técnico de Independiente Medellín y de Quindío, allá en la ciudad de Medellín, y allá se armaba una ronda de anécdotas impresionante. Rodrigo Fonnegra decía que Cleto era tan ingenioso
los aviones llegaban de Cúcuta al aeropuerto Olaya Herrera en la ciudad de Medellín. Los que jugaban en el Cúcuta eran los contrabandistas número 1 del país. Allá no había otro contrabandista que el jugador de fútbol, porque así ajustaban el sueldo. Claro, llevaban licuadoras, llevaban enlatados, llevaban vinos. Exactamente. Le pregunta el señor de la aduana ahí en Medellín, al que controlaba el vuelo que llegaba de Cúcuta, le pregunta que si traía licores, y dijo, no traigo licores. Y dice, muéstrame a ver, y le abre el maletín y llevaba 5 botellas de vino. Y el señor destapa. ¿Usted está seguro que esto no es vino? Yo, no señor, es agua. Y destapó una botella de vino, la probó y dijo, esto es vino, y se arrodilló Cleto. Milagro, se convirtió en vino. Jesús. Ese era el personaje, ese era Cleto Castillo. Un personaje genial. Sí. Esas campeonas. No, esas épocas eran realmente maravillosas. Fue justamente en Cúcuta, en un que eso lo comentaba mucho con José Peckerman. Allá había como un hotel que era como una especie de monasterio, y los equipos visitantes llegaban allá. Debutaban Peckerman, Ferreira y el otro, no me acuerdo cuál era el otro, creo que era Meca. Peckerman, Meca y Ferreira. Adolfo Froilán Meca era un centro delantero, Ferreira un extremo derecho, y Peckerman llegaron juntos, era volante. Estamos hablando de año 1977, algo así. Debutaban en Cúcuta, y por la noche Roberto Fonnegra, el hermano de Rodrigo, era el kinesiólogo. Ellos tomaban el pelo para que vean cómo eran las concentraciones, y Roberto, que era gordo y grande, se montaba una sábana encima, agarraba un plato de esos metálicos, le echaba algodón y sal y alcohol, y entonces la llama que eso produce hace ver al personaje que tiene la cara destapada, lo hace ver pálido, como si fuera un muerto. Y Roberto hace eso, toca la puerta de Peckerman, y Peckerman salió corriendo. Esas eran las pilatunas de las concentraciones. Cuando había buena comunicación con Peckerman, antes de que Juanito se tirara absolutamente todas las relaciones, toda la película. Exactamente. Comentábamos eso con José, lo comentamos una vez en Montevideo, en una escala larga de la selección Colombia, pero era muy divertido. El fútbol tenía todas estas cosas. Yo no sé, Kiko, si hoy esas cosas se dan también en las concentraciones, o que otro tipo de mundo están viviendo estos muchachos. Bueno, yo creo que son diferentes épocas, definitivamente, Javier. La verdad que el fútbol, yo creo que es el mismo, ¿no? Yo pienso que el fútbol, pero hoy en día hay muchas más facilidades. Ahí está Javier Castel, que lo pueda decir, en todos los ámbitos. Yo pienso que hoy en día el fútbol es un negocio, definitivamente extraordinario lo que está pasando, y la plata que se gana hoy en día, caramba, es única. Yo tengo una anécdota que, Javier, yo creo que tú hiciste esa pretemporada en Puerto Velero. En Puerto Velero, ¿te acuerdas la que le hice a Carlos Babington? Ajá. Con la iguana. ¿Con una iguana? Sí. Cuente con la zona iguana, de Puerto Velero, sí, con una iguana. Era como nosotros en Puerto Velero hay mucha iguana. Yo por allá por Valledupar, cuando yo de pelado y eso, yo cogía iguana y eso, y bueno, le sacábamos dólares. Y resulta que yo llego y cojo una iguana, pero yo estoy en el cuarto con Carlos, recuerdo yo, con Carlos, y estoy con quien. Siempre nos reuníamos ahí, se iba al Patón Bausa, llegaban ahí los muchachos, llegaba Javier, llegaba Min Bolívar, y yo lo que hice, cogí la iguana
y cómo le aparece la puse en toda la almohada abajo, o sea, papel iguana con la almohada de lo más suaves. Entonces, sí, nos salimos un poquito afuera porque acabábamos de cenar y eso, y Carlos cuando movió y vio eso, no, eso ese hombre fue a pegar un pique de eso que nunca lo había dado. No, hombre, ese hombre no. Y después me agarró a mí, no me hables más, no, que me quería matar, que no tuviera una pistola te tiraba, que no sé qué. No, hombre, ese hombre, qué susto ese. Pero se puso rojo y nosotros cagados de la risa con la vaina esa del a Carlos Babington, no, ese viejito ese ¿Qué día, tertulia está tan dijo, buena? No me hables más, no me hables. Kiko, le di una Biblia. Kiko, un placer. Kiko, un placer, de verdad que hacer esta pausa en este mundo informativo tan agitado y que ha perdido contenido, ese contenido emocional que refleja amistad, refleja una sana picardía, porque eso es una sana picardía. Tener ese espacio es una maravilla. Yo quiero dejar un dato también. El dato que les quiero dar, acuérdense, yo tengo 57 goles de cabeza en el fútbol colombiano. Sí, señor. Y no creo que no ha habido nadie en el fútbol colombiano que se me acerque, porque lo he hablado con Eduardo Emilio Vilarete y me dijo Eduardo Vilarete, no, yo por allá hacer tantos goles, 57 goles, es bravo y de cabeza. Yo tengo ese dato. Claro, yo tengo 59 porque tengo 2 en la B con Bucaramanga. Yo tengo 59 goles anotados de cabeza en el fútbol colombiano. No le falta. Creo que no hay un jugador en Colombia que haya hecho más goles que yo. Y tengo 2 que son de la B, no los temo porque son de la B, pero tengo 57 goles en el fútbol profesional. Y no ensayó cobrar un penalti con la cabeza para agrandar la historia. Muy bien. Nunca cobré un penal y el único que cobré se lo cobré a Oscar Córdoba en Bogotá y lo tiré para el palo de mano. Sí. Kiko, muy importante tener esta pausa, como ya hemos dicho, para relajarnos un poco, voltear la página y mirar todo eso que hacía parte de el fútbol de ayer, donde los jugadores de fútbol vivían una era distinta. Hoy en día el agite lo acelera definitivamente el celular. El celular no deja pensar en pilaturas, el celular. Ya no haga más pilaturas. Un abrazo, Javier, Kiko. tengo el 11 del Bucaramanga con el Kiko. Un abrazo. Hoy hay mucha distracción, así es, mucha distracción. Un abrazo, Dios los bendiga, Dios los guarde a todos. Chao, gracias, Kiko. Un abrazo inmenso para Kiko Barrios. Vea usted qué historias tan buenas con Kiko. ¿Cuál era el equipo de Kiko, Jota? Mire, jugaba Agustín Granados, era el arquero, el Kaiser Víctor Espinosa era uno de los centrales. Jugaba Javier Cervantes, que le decían Culebra. Sí, Robert Villamizar, Freddy Torres, atacante. Pablo Zuleta. El Kiko jugaba con Jorge Villar, el enganche era Jorge Ernesto Ramoa, que le decían el Coco Ramoa, Eugenio Uribe y Darío Castillo, eran los 11 del Bucaramanga. Bueno, ahí tienen, gracias a Alonso Arcila, oigan, pero rapidísimo Alonso Arcila, mencionamos a los tres, a Peckerman, Peckerman, Ferreira y Meca, e inmediatamente nos mandó la foto. Nuestros reporteros el que está en la mitad es Adolfo Froilán Meca, el centro delantero. Linda foto esa. En la derecha está Ángel Ferreira, un extremo derecho, y José Peckerman. Esa fue la llegada de Peckerman al fútbol colombiano como jugador del Deportivo Independiente Medellín. Cuando el escudo se ponía en la mitad y no en el lado izquierdo del uniforme. El bajito, el más bajito. Mira. Sí, claro. Sí, tiene patillas. Tiene razón Castel, qué pena Castel. Tiene razón Castel. En el canal de YouTube lo pueden ver. Yo tenía cabellera y patillas, se usaba antes. Ajá, Castel, y pantaloneta corta. No, es Castel. Y pantaloneta corta. Bueno, nos vamos a corte comercial. Sí, señor. Y viene un minuto de noticias con Valentín
son las 3 de la tarde, 38 minutos, Blog Deportivo. Aquí el único show deportivo de la radio, Marino. Hola, nombre de condones marca Superman. ¿Marca Superman? Sí. No los he visto en las droguerías. Superman. Los únicos que tienen la punta de acero. Hola, Javier. Me sacaron, me expulsaron este fin de semana de misa. Es un condón, no es un taladro. No. Productor. Usted sabe que la intención de una cosa, claro. Me sacaron de visa, me expulsaron de la iglesia, este fin de semana. Que porque yo rezaba muy rápido. ¿Y eso? ¿Qué tal esto? Que porque yo rezaba muy rápido, que porque cuando ellos iban en bendita eres, yo ya estaba entre todas las mujeres. Y entonces me sacaron. Imagínate. No. Qué injusticia. Hablando de mujeres, ya viene Valentine con un minuto de noticias. 3:39, Blog Deportivo. Este es el único show deportivo de la radio. A las 4, Jorge Alfredo Vargas con Voz Populi. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. Te vamos informando cómo se prepara nuestra selección. Blue más que radio, es pura pasión. En la pantalla, en la radio o en el celular. Vamos Colombia a celebrar que vamos para el mundial. Desde USA, México y Canadá. La fiesta del fútbol a todo el mundo llegará. Porque viene el mundial, la fiesta va a empezar. Con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. El mundial se ve en Blue. La representante de la Cámara, Jennifer Pedraza, le sigue poniendo la lupa a la Fundación Universitaria San José. El hallazgo surge tras la revisión de 1.276 registros de servicios que reportan estudios en esa institución en sus hojas de vidas cargadas al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público para el Estado colombiano. Según la investigación, 221 personas no figuran en el Sistema Nacional de Información de Educación Superior. Es decir, no existe registro oficial de su inscripción, matrícula, admisión ni grado. Otros 558 funcionarios presentan información incompleta, es decir, que no tienen evidencia de matrícula, avance académico ni graduación o aparecen con el estado de matrícula no graduado. Así lo mencionó Jennifer Pedraza, representante de la Cámara. Cuando un estudiante no está reportado en el SNIES, quiere decir que es un estudiante fantasma. Aquí estamos hablando casi que de una universidad absolutamente escondida de la formalidad del sistema de educación. Y cuando digo que está escondida, también me refiero a que es imposible que el Ministerio de Educación efectúe cualquier labor de inspección y vigilancia. Del total de los casos, 35 títulos serían abiertamente ilegales por no cumplir con los requisitos de las pruebas Saber Pro y TIT. De estos, 18 personas se graduaron sin presentar los exámenes, 9 se inscribieron, pero nunca asistieron y aún así obtuvieron el título. Un minuto de noticias. 3 de la tarde, 41 minutos. Comenzamos con información en Santander. En un reconocido hotel de Bucaramanga fue detenido un turista estadounidense que ya tenía en su contra una alerta por delitos sexuales que dicen Estados Unidos deberían ser investigados. Allí, según Migración Colombia, las agencias de inteligencia reportaron la presencia de esta persona y por eso emitieron esa alerta. Alex Salamanca. La policía de Santander recibió información sobre su llegada a la capital santanderiana y tras labores de verificación logró ubicar el hotel donde se encontraba hospedado. Hasta el lugar llegaron uniformados de la policía y funcionarios de Migración Colombia quienes confirmaron su identidad. Tras el procedimiento, las autoridades iniciaron el proceso administrativo para la cancelación de su permiso de turismo, motivo por el cual el ciudadano deberá abandonar el país en las próximas horas. El cruce de información se realizó a través del programa Angel Watch, una iniciativa del gobierno de Estados Unidos que permite a las autoridades migratorias intercambiar alertas preventivas sobre personas que podrían representar un riesgo para niñas, niños y adolescentes. Y estamos pendientes al Consejo Superior de la Universidad de Antioquia porque va a ser el primer encuentro liderado por el rector designado por el Ministerio de Educación. Justamente allí se va a definir si se acepta o no la renuncia de John Jairo Arboleda. Danilo Arias. Durante la sesión del Consejo Universitario, que por cierto será la primera presidida por el rector nombrado por el Ministerio de Educación Héctor Iván García, se discutirá si se acepta o no la renuncia de John Jairo Arboleda como rector, cargo que ocupa desde 2018 y para el cual fue reelecto desde 2027. Sin embargo, ruidos sobre su deficiente gestión administrativa y presunta oposición a las decisiones del ministerio lo llevaron a ser apartado provisionalmente de ese cargo. No obstante, la determinación se tomará en medio de pugnas al interior
interior de ese consejo con inconformidades por el proceder del gobierno nacional, la polémica que sigue levantando la presencia de Wilmar Mejía como representante del presidente Gustavo Petro y hasta un reciente anuncio del actual rector sobre la posibilidad, sin mayores detalles, de reformar el estatuto general del plantel. En Mañanas Blue, Carolina Calderón, quien fue declarada insubsistente en el DAPRE, se refirió al caso de Luz Dari Rojas, una funcionaria con más de 25 años en esta institución y que sale de la entidad a poco tiempo de pensionarse. 25 años entregados a una entidad que aportas de una pensión a una persona, como ella se lo dijo, se lo comunicó, con enfermedades de base y pues aportas de pensionarse, que le entregó su vida a una entidad. Ayer recibe la comunicación de que se debe ir. Lo que sí le puedo decir es que Luz Dari es el DAPRE. O sea, ella es de esas personas que uno entra a una entidad, que uno ha pasado pues por algunas entidades y uno dice, esta persona es esto. Ella es el DAPRE. Ella es la persona pues que se encarga de nosotros, de esa parte y también de la parte humana, de estar pendiente del bienestar social de los empleados y pues la verdad sí entiendo que no quiera salir. Yo lo hago por un tema de dignidad, Néstor, lo hago por un tema de dignidad. Sé que las cosas se van a poner aún más complicadas, nos quedan 4 días, no sabemos muchas personas qué nos vamos a poner a hacer, qué va a pasar con nosotros. Para una mejor experiencia con esos contenidos, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. ¿Qué costo tiene la tecnología que esperan a Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Son las 3 de la tarde, 46 minutos. Estamos en el único show deportivo de la radio. Nos puedes ver a través de nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Suscríbete al canal para que tengas una mejor experiencia con nuestros contenidos. Recordamos la tercera fecha del campeonato colombiano, Marce. En minutos arranca Cúcuta, Bucaramanga, Fortaleza Llaneros 6:20 y 8:30, Independiente Medellín, Tolima. Mañana continúan los 3 partidos. Contaste, mijita. Tolima, no, por supuesto, raíces tolimenses. No sabe, diga que no sabe cómo se jugó el partido. De todo, sí, de todo, eso sí. Mañana 3 Y sigamos, sigo con la fecha. Mañana 3 partidos: Alianza Valledupar, Boyacá Chico, Santa Fe Pereira, Pasto Millonarios. Luego al siguiente día, Águilas Doradas, Deportivo Cali, Jaguares, Inter de Bogotá y América 11 Caldas. América, oiga, ¿qué ha pasado con el tema de América de Cali y su número 9 finalmente? Juanca. Eso. Don Javi, capítulo 48 de la novela José Neris. Porque esto ha dado un vuelco impresionante, especialmente de las 9 de la noche del día anterior a hoy. Y bueno, puedo contar algunos detalles. Ayer en la tarde recibí un documento por colega argentino donde se podía ver el tipo de negocio que había hecho América con Colón de Santa Fe. Puedo contar algunas cosas. Estaba el valor del préstamo allí, estaba la obligatoriedad de América en comprarlos si cumplía ciertos objetivos, estaban expuestos allí, y había un ítem donde Colón extendía un poco el contrato del jugador para prestarlo después a América ya bajo estas condiciones. Se cruza la documentación, hablan con el jugador dice sí, yo quiero ir a América, y América le dice, pero ojo que sí tiene que hablar con su representante y de alguna manera plantarse y decir que es su deseo y pues convencerlo también para que no vaya a haber ningún tipo de problema. Convencidos de eso, el tema se lleva a cabo, pero en la noche anterior el representante dice un momentico, es que hay una cosa que no me cuadra a mí de ese tema y es
que tengamos que alargar un poco más el contrato con Colón de Santa Fe. Bajo esos términos, nosotros no vamos a negociar y no podemos ir a América de esa forma. Esta mañana lo que han tratado de hacer es destrabar o ese enredo otra vez en el que el representante metió el tema de la negociación, mirando si Colón de Santa Fe y el representante pues pueden llegar a algún tipo de acuerdo, porque otra vez el tema de José Neris se ha vuelto a enredar, y lo que América ya tenía en la documentación y Colón como un hecho, el representante pues en este caso, que ayer David González lo decía, mandan prácticamente en estas cosas, pues ha derrumbado absolutamente todo. Ya, está estancado nuevamente y se ha vuelto a enredar. ¿Y Holgado sí ya lograron reengancharlo o no? Todavía no. Yo entiendo que tiene que presentarse de pronto a la ciudad de Cali, pero todavía no han... porque hay una cosa allí, es que... Él tiene contrato vigente con América de Cali. Claro, sí, tiene contrato, tiene que presentarse, por supuesto. ¿Cuál es el único temor que hay? Que el TAS da como una especie de... Eso tiene un nombre específico que le da como un lapso, no se ha definido todavía exactamente el fallo final, sino que te da un lapso como para que el jugador pueda, en medio de que se resuelve eso, poder jugar. ¿Cuál es el temor? Que capaz en medio de eso llegue ya a haber un dictamen final que lo pueda llegar a nuevamente salir culpable y que América se pueda quedar sin ese jugador. Pero yo entiendo que lo quieren acercar y que tiene que presentarse a la América de Cali. No se va a quedar sin el jugador. Le van a garantizar, cuando abren este espacio, le garantizan libre mercado para que pueda seguir trabajando. Es una protección. El principio de la OIT. Exactamente, el principio de la OIT. Es la protección al derecho al trabajo que tiene el medida el cautelar se llama. Medida cautelar, exactamente. Es sí, y después buscan ya una manera de resolver el tema con él. Que muchas veces también la convierten en plata, en una multa. Cuadran una multa grande, sí. Un dinero, sí. Pero yo por lo que le escuché ayer, ¿cómo era que decía el profe David González? Rodri acá, entonces eso habla de la cercanía, ¿no? Claro. De la cercanía que tiene y que futbolísticamente parece que David González tiene mucha empatía con las características de este centro delantero argentino. Que este ha hecho la mayor parte de la carrera es en Chile, ¿cierto, Holgado? Sí, la mayor parte de la carrera. De Coquimbo, de allá le fue muy bien. Exacto. Y hay una más, don Javi. ¿Cuál más? A ver. Creo que termina de cambiar el panorama que era muy bueno ayer para América, para un panorama otra vez que el hincha está molesto. Ha llegado una oferta por Nicolás Hernández, central de América de Cali, del fútbol brasilero. No me dijeron cuál era el club, pero ¿cuál es el tema? En la negociación que Nicolás Hernández hizo con América hay una cláusula hasta el 31 de enero donde el jugador puede negociar sin ningún problema si llega cualquier oferta de otro club. No entiendo por qué esa cláusula la hicieron así. Muy simple, porque llegó gratis. Claro, y entonces cuando uno llega gratis, el que pone las condiciones es el que llega gratis. Y él venía obviamente de una lesión. ¿Cuál es la molestia? Que América lo recupera, el jugador ahora está jugando después de mucho tiempo, es pieza clave ahora de David González y América se puede quedar sin un central en este caso. Pero ese es el riesgo. Si a usted le llega algo gratis, a ver, venga, lo uso hasta que... ¿En qué condiciones me llega? Claro, lo uso hasta donde sea posible. Puede ser que le deje algo al equipo. Sí. Exactamente, puede ser que le deje algo. Sí, le dejó eso al 31 y si se va, sí, lo que pasa porcentaje. Lo que pasa es que sí le puede desbaratar el plan. Claro, más que plata es la posición del jugador, técnico. Claro. Exactamente. Esa es la única molestia. Claro. Tenemos en este momento fútbol de Argentina, ¿no? Conectamos. La pelota, Rick equivocó los caminos. Atento, Andrada en la salida. Por afuera espera Gordon. Falta contra el juvenil. Tiro libre en salida para Vélez. Bueno, Andrada, que naturalmente es mediocampista central, lo hace por la derecha. La noticia para Colombia a esta hora es la titularidad de Álvaro Montero. 0 y van 2. En el debut llevó buena calificación y además muy buenos comentarios el arquero exmillonarios. Y ahora de nuevo Montero, bajo las órdenes de Guillermo Barros Esqueloto, se gana la confianza para ser otra vez titular en el arco del conjunto de Liniers. Infracción de este primer tiempo en el José Amalfitani. Por la pantalla de Teis Sports con la producción de torneos para toda América.
Está enfrentando a Talleres de Córdoba. Recordemos que a Talleres regresó Diego Baloyes, no le fue muy bien en México, un goleador que se maduró y que creció en Talleres, pero hoy no está habilitado todavía para competir. Parece que tiene alguna dificultad muscular Diego Baloyes en esta Baloyes fecha. Llegó a estar en Selección Colombia, Sí, claro. que lo convocó Reinaldo Rueda, lo tuvo. Cuando estaba en su mejor momento en Talleres. Y se perdió un golazo que hubiera sido antológico donde lo convierta, que nos pudo haber dado la clasificación. La clasificación al Mundial. Ese fue el gol, bueno, no lo va a clasificar de esa manera. Fue uno de los que tanto se fallaron, pero uno de ellos va en la cuenta de Diego Baloyes. Sí, sin duda. 3 de la tarde, 53 minutos. Qué pena me les meto así, pero voy a hablar de los hombres sin pena y Por siempre favor. hay que hablar de los hombres sin pena en Blog Deportivo. Haga la Oigan, lista aquí, ¿cuántos hombres sin pena hay? a ver, levanten la mano los hombres sin pena. Por favor. Claro, todos. Hombres sin pena, sí. Sin pena. Oigan, ¿ustedes sabían que hay hombres que pueden estar teniendo disfunción eréctil y eyaculación precoz al mismo tiempo? Oiga, ¿cómo así las dos? ¿Cómo Claro, así? 2 de cada 10 yo no sabía hombres eso que es acuden tremendo. a Boston Medical El por 20% disfunción, entonces. claro, también presentan eyaculación precoz. ¿Ah? ¿Sabía? Ni No, idea, ni ¿no? idea, nada. Tremendo, ¿no? Resulta que a veces algunos hombres con disfunción eréctil empiezan a sentir ansiedad en la relación porque saben que van a perder la erección. Por esa ansiedad intentan ir más rápido y terminan antes de lo habitual. Y esto se repite constantemente, el cuerpo se termina acostumbrando y puede acabar desarrollándose una eyaculación precoz. Difícil esto. Oiga, complicado el tema. Y entonces ahí, teniendo eso, ¿qué se puede hacer? No ¿Hay se preocupe. tratamiento? Primero hay que ser hombre sin una pena. Pastilla, un Primero medicamento. ¿Qué hay que hacer? Claro, primero hay que ser hombre sin pena. Por eso hay que ser hombre sin pena y comenzar un tratamiento con Boston Medical. Ellos son los expertos tanto en disfunción eréctil como en eyaculación precoz. A veces los hombres les da pena, por eso somos hombres sin pena, contar lo que está pasando en su vida sexual. Entonces, busquen a los profesionales de Hombres sin Pena, es la mejor oportunidad y es la mejor solución. Hombres sin pena. Además que tienen presencia en toda parte, ¿no? Sí, Están en señor. Bogotá, Medellín. en Medellín, en Cali, Bella, Barranquilla, Sí, Bucaramanga, Bucaramanga. Montería, en ¿dónde Pereira. más? En Pereira. Villavicencio. Villavicencio también una buena sede. En Boston Medical pueden tratar cualquier disfunción sexual masculina espectacular. Así es, No sabía, Marino. Me puso a pensar esa vaina, eso es un ataque directo. Ataque ¿Cierto? directo. Fútbol directo, eso es fútbol directo y es mejor elaborar la jugada, ¿cierto? Sí. Elaborarla. Exactamente. Con los Entonces, profesionales. Lo importante es el Sí. proceso, la confección de la jugada. Exactamente. La confección, sí. Porque el resto es el fútbol directo. Ah, sí, claro, Sí. correcto. Eyaculación precoz el fútbol directo, sí. Fútbol Ya directo, escucharon, sí. hombres sin Hay que tener pena. toque, como decía Castel- William. Castel se claro. ríe. Claro, es que hay que hablar del término futbolístico. Si algo está pasando, Castel, ¿Qué con nuestro cosa? desempeño sexual en Sí. Boston Medical, pueden ayudarnos. Agenda tu cita ya mismo, bostonmedical.com.co. Escríbela, por favor, bostonmedical.com.co. Si nos escuchas por primera vez y necesitas ayuda, no te preocupes, somos amigos. bostonmedical.com.co. Hazlo por ti, vigilado Super Salud. Marino, ¿le llegó visita hasta ahora? Ah, no, espere, Marino. padrino mejor, padrino. Ah, Luciano. padrino, más bien el padrino. Sí, padrino, no pierdas la dulzura. Madrid, Me padrino. lo mandó al ángulo, mijito. Sí, pero bien. Uy, mijito, me hizo resbalar, mijito, me lo mandó al ángulo. ¿Qué padrino? Ya en esas épocas de arquero, ¿recuerda? Con la época de la radio. Claro, Sí. claro, los equipos de fútbol que se hacían entre las estrellas de la ¿Cómo radio, no? claro. Ha llegado una niña. Qué Sí. peligro, ¿no? Sí. Sí, Qué peligro es tuyo, peligrosa. niña. Roba miradas y no deja huellas, mijita. Bienvenida. Por el Linda ladrona. de la señorita Saskia. Roba, mira, y Y no deja huella. Uy, qué fino. O sea, es tremenda la Despáchese, mijita. Pégale, Profesional. perrito. Sí. Número 1. Fernando Ah, no, Gaviria. número 5. Sí, a ver, Hay que ir por Tiene una nube de cobija, padrino. Ah, eyaculación precoz. Número 5. Nada, juego directo, padrino. Cosa nervioso. Usted me la mandó al ángulo. Padrino, no cambia el programa. La número 5. La 5 de Saskia. Fernando Gaviria tuvo un destacado debut con el equipo Caja Rural tras finalizar octavo en la primera etapa del Al Wula Tour 2026 disputada en Arabia Saudí. La jornada de 158 kilómetros y perfil mayormente llano se definió al sprint, donde el italiano Jonathan Milan confirmó su favoritismo y se quedó con la victoria. Gaviria cruzó la meta con el mismo tiempo del ganador, mientras que el otro colombiano en competencia, Sergio Higuita, terminó en la posición 49 a 11 segundos.
Siempre nos llenan de alegría y de ilusión estos pedalistas colombianos en el mundo, en las carreteras del mundo. Número 4, Cita Saskia. La UCI notificó al colombiano Germán Darío Gómez por un resultado analítico adverso por boldenona, detectado en un control fuera de competencia realizado en diciembre de 2025. El ciclista fue suspendido provisionalmente y podrá solicitar el análisis de la muestra B. Tras el anuncio, el Poltibits Malta decidió suspender su contrato mientras se define la resolución final del caso. Número 3. Carlos Alcaraz derrotó al local australiano Alex de Minaur en los cuartos de final del Abierto de Australia 2026 por 7-5, 6-2 y 6-1 para avanzar a semifinales. El español impuso su tenis desde el inicio, dominó los intercambios y cerró el partido en 3 sets. Perfecto, con el deporte blanco de la raqueta, el gran Carlos Alcaraz, el español. Número 2. Para los fanáticos de la Fórmula 1 se cumplió la segunda jornada en el circuito de Montmeló, Barcelona, marcado por la lluvia y una pista mojada. Ferrari y Red Bull fueron los únicos equipos en rodar con Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Max Verstappen e Isaac Hadar en acción. En la mañana Verstappen marcó el mejor tiempo del día, mientras que en la sesión de la tarde Hadar sufrió un accidente en la última curva. Los tests continuarán a puertas cerradas antes de trasladarse a Bahrein para la siguiente fase de pretemporada. Todo lo que sucede en el Gran Premio de Montmeló, en ese circuito espectacular. Número 2. Y por último, en básquetbol, Luka Doncic firmó una noche histórica en el United Center y lideró el triunfo en Los Ángeles Lakers, 129-118 sobre Chicago Bulls. El esloveno fue imparable con 46.7 rebotes y 11 asistencias, además de 8 triples, en un partido que dominó especialmente en el tercer cuarto, donde anotó 20 puntos. Bien acompañado por LeBron James, Rui Hachimura, Doncic encaminó una victoria que llegó a ser de hasta 20 puntos y que terminó rindiendo homenaje a Michael Jordan en su casa. También vimos al perrito, ¿no? El perrito encestador. Lo vimos. Hay personas bonitas y luego está usted, Todavía. mijita. Hay personas bonitas y luego está usted. Usted no está ahí. Todavía. Situación en otra liga, mijita. Muchas la última es la 1, no la 2. Sí, la 1. Muchas gracias, mijita. Vuelva pronto. Padrino tiene No pierda la virtud de su No. carácter, mijita. Hasta luego. Vuelva pronto. Padrino. Ay. Cofrón, padrino. Ay. Bueno, ¿sabe Sí, quién señor. está contento? El hincha de ¿quién? Millonarios. Tiene ilusión. Bueno, Millos viajó a Pasto, pero hay que escuchar al técnico Hernán Torres. Dialogó en el aeropuerto antes de arrancar hacia el sur del país. Por supuesto, el tema Falcao es el que ilusiona a los hinchas. Pero primero, lo primero, ¿qué tanto se pudo trabajar, Marce? Bueno, ese ha sido el punto de discusión porque recordemos que Millonarios jugó el domingo, así que no ha podido preparar mucho el profesor Torres. O sea, ayer tuvo que hacer recuperación del trabajo, hoy vamos a hacer una tarde un trabajo táctico, esperemos que lo podamos conseguir mañana en el partido. También habló de la lesión de Guillermo de Amores, dice que no es nada grave y que esta semana se vuelve a unir al plantel. Hay que esperar a ver qué pasa, la lesión de Guillermo no es tan grave, yo creo que ya esta semana va a estar a tono para que esté con el plantel. Claro, va entre buenas y malas, es decir, perdió a De Amores. Novoa fue importante en el partido frente al Junior en la segunda derrota en el arranque de la liga y ahora recupera, no lesionado, sino ya no sancionado, al Tigre Falcao, Marce. Que se quedó en 2 fechas de sanción. Hernán Torres también habló del regreso del Tigre. Bien, yo creo que ha ido evolucionando, por eso está en la lista y está disponible para poder trabajar. Y por último, también respecto al regreso de Falcao, habló si mañana plantea jugar con un doble 9. Vamos a mirar, por les digo, hay que mirar, no le puedo decir nada hasta que no plante el equipo. Son muchas posibilidades que tenemos, esperemos poder acertar con la que podamos decir para jugar mañana el partido. Bueno, ahí está, corto. Pero sabroso. Bien triste. Iba apurado. Bien triste como... Cierto, usted lo nota en la mirada, se ve como Y alicaído. en el tono de la voz, sí, triste, preocupado. Sí. Respuestas que son muy volátiles, ¿no? Cortantes. Sí. Bueno, es un piano encima también. Cada quien tiene su procesión por Sí, dentro. de acuerdo. Además perdió también a McAllister.